Matemáticas 2, bloque 3. Resuelve problemas de semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras. ¿Hacer qué? Jugar con los recuerdos. Ay, qué flojera. ¿Qué te dije, Sara? Eres una jovenzuela y los recuerdos todavía no se te hacen melcocha como a mí. Pero con el tiempo verás cómo es necesario de vez en cuando desempolvarlos y acomodarlos por abecedario en la cabeza. Mira, esta eres tú a los 6 años. ¡Mi muñeca! Mi vecina María la rompió. ¡Guau! Esta es de la primera vez que fuimos al mar. Pon atención en las maletas. ¿Ves cómo hay triángulos dentro de ellas? Esas eran las maletas preferidas de mamá. Y también de tu abuela. Ah, y mira esta. Aquí te ves muy serio. El valor pedagógico de esta es invaluable. Observa los rumbos. Qué chistoso suéter. Ah, qué buena memoria, Sophie. Sigamos con la clase. No, espera un momentito. Mejor veamos otra más. Está bien. Esta es reciente, del cumpleaños de tu papá. Se siente como si fuera vieja. Así sucede con las fotos. La memoria nos hace darnos cuenta del constante cambio. Cocinando números. Bienvenidos a esta su sección, Cocinando Números. En esta ocasión prepararemos unos triángulos semejantes siguiendo la receta de sus criterios. Y también haremos mosaicos de galletas a la Pitágoras. Vayamos con nuestro primer platillo. ¿Están preparados? Antes que nada, algo que tienen que saber es qué son los triángulos semejantes. Si son buenos observadores, se pueden dar cuenta que los ángulos correspondientes de estos triángulos son iguales y sus lados homólogos. Este y este, proporcionales. ¿Lo ven o no lo ven? Son semejantes, pero diferentes. ¡Qué dicotomía! Pero esperen, vean lo que pasa si cubro poco a poco con una servilleta el triángulo. ¿Ven? Conforme subo la servilleta, aparece un nuevo triángulo semejante. Esto prueba el teorema de Tales. Toda paralela a un lado de un triángulo forma con los otros lados un triángulo semejante al primero. ¡Qué delicia de teorema! Pasemos a las recetas para determinar semejanzas de triángulos. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, son semejantes. Así de fácil, así de sencillo. Este es un criterio ángulo-ángulo. Si dos triángulos tienen dos lados correspondientes, proporcionales y un ángulo correspondiente igual, estamos hablando del criterio lado-ángulo-lado. Y seguro son semejantes. Por último, un criterio muy fácil. Cuando dos triángulos tienen sus tres lados correspondientes proporcionales, son semejantes. Así es como podemos ver triángulos semejantes en infinidad de lugares. Decorando casas, en ropa que usas, en cuadros de grandes pintores y hasta en las sombras que hacen los objetos cuando les cae el brillo del sol. Perdón. Como les venía diciendo, los triángulos son figuras muy usadas en infinidad de cosas. Un edificio, un puente, una antena de radio, las patas de un tripié, en fin, muchas aplicaciones de los triángulos. En el próximo corte veremos una aplicación más de los triángulos en un juego basado en el teorema de Pitágoras y elaborado, claro, con la particular receta de su servidor. Regreso en un momento. Ahora que vi así en las fotos, me acordé que la trepaba a los árboles. ¿A tu hermana? Ah, la muñeca. Sí, me gustaba ir al campo a visitar a mis primos. Hasta me trepaba a los árboles con todo y Ceci. ¿Te das cuenta cómo dos cosas tan diferentes al final son parecidas? ¿De qué hablas?
Mira, la vida en el campo tiene varios ángulos semejantes a la vida en ciudad. Las personas se unen en comunidades, y aunque el tamaño de un pueblo y una ciudad sean distintas, tenemos necesidades y problemas semejantes. Imagínate dos triángulos semejantes. Entiendo la teoría de los triángulos semejantes, pero de eso a llevarla a la vida, creo que te estás volando, doctor Filos. No, jovencita, las matemáticas se encuentran en todo. Calcula las posibilidades de conocer a nueva gente. Eso son matemáticas. Calcula el área de tu casa, la cantidad de árboles en tu jardín, la cantidad de tiempo que harás para venir a visitarme. Todo, absolutamente todo, es una cuestión matemática. ¿Y la vida? ¿Y el amor? ¿Y cantar? La vida es un cálculo de posibilidades infinitas. ¿Qué dice Sara? Que para ella, la vida también es cálculo. ¿Qué tiene que ver el amor con las matemáticas? Ahí sí que no tengo respuesta, querida. ¿Por qué no la vas pensando en lo que resolvemos los siguientes problemas con el teorema de Pitágoras? Esta es la isla griega de Samos. En ella nació Pitágoras de Samos, el gran filósofo matemático griego, que dio rumbo al conocimiento matemático que hoy tenemos. De joven, Pitágoras desarrolló varias habilidades. Tocó la lira, que es un tipo de arpa, escribió poesía y recitó al poeta Homero. Fue instruido por los filósofos Tales de Mileto y Anaximandro en los conocimientos matemáticos, geométricos y astronómicos, que marcaron la línea de sus pensamientos con respecto al universo, la armonía y los números. Pitágoras se dedicó a investigar la utilidad de las matemáticas en la realidad. Afirmó que la estructura del universo era aritmética y geométrica, por lo que la realidad era de naturaleza matemática. Los discípulos de Pitágoras formaron la llamada escuela pitagórica. Los pitagóricos veían el concepto de número como el principio de toda proporción, orden y armonía en el universo. El gran descubrimiento de la escuela pitagórica fue el teorema de Pitágoras, que establece que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados o catetos. Cocinando números. Hola de nuevo. Como se los prometí, haremos varias figuras con un mosaico de galletas a la Pitágoras. Nos basamos en el teorema de Pitágoras y de paso lo probamos. A ver si es cierto que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de sus dos lados o catetos. Pongan atención. La la la. La 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 la. La la la.
la. Este triángulo rectángulo tiene un lado y 4 unidades y otro de 3 unidades. Estos dos cuadrados se embonan perfectamente en ambos lados. La hipotenusa tiene 5 unidades. Este último cuadrado es más grande. Queda muy bien en esta hipotenusa. ¿Lo ven? La suma de dos cuadrados es igual a este cuadrado más grande. La la la. La la la. La 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 la. La la la. La la la. La 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 la. La la la. Es cierto lo que dijo Pitágoras. Ahora veamos otra receta del teorema de Pitágoras. Esta la haremos con 4 triángulos rectángulos congruentes y un cuadrado más pequeño al centro. ¿Cómo podemos hacer 2 cuadrados con estas figuras? Y además, que el área del cuadrado grande sea igual a los cuadrados de los lados de un triángulo rectángulo. Primero, tomemos un triángulo rectángulo con lados de 3 y 4 unidades e hipotenusa de 5 unidades. Ponemos la hipotenusa como lado y acomodamos los otros triángulos de tal manera que sus hipotenusas formen los lados de un cuadrado. ¡Muy bien! Tenemos un cuadrado con una área de 25 unidades y un pequeño cuadrado de 1 unidad. Si el área de cada triángulo es de 6 unidades, entonces tenemos 24 unidades más de la unidad del cuadrado. El área de este cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los lados de un triángulo rectángulo. ¡Qué maravillosas son las matemáticas! ¡Qué grande era Pitágoras! ¡Ah! Pero esto no es todo. Aún hay otra figura que podemos hacer para probar estas galletas a la Pitágoras. Pongan atención. Estos triángulos los ponemos así. Y el cuadrado aquí. ¿Qué tenemos? Que el cuadrado anterior con los lados formados por la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a estos dos cuadrados que se forman y que corresponden al cuadrado de los lados del triángulo. ¡Muy bien! Todo lo que se puede conocer con este platillo. Manjar de las islas griegas. El teorema de Pitágoras aquí en su cocina matemática. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Es todo por hoy. ¡Hasta la vista! Encontremos el hilo negro. A ver, matematicadores. ¿Ya me pueden decir cuál de estas representaciones gráficas muestra el razonamiento de mi amigo Tales para conocer la distancia en la que se encuentra un barco dentro del mar? Ah, y sin mojarse. Pensó en dos cuadrados semejantes, en un triángulo y en un cuadrado, o en dos triángulos semejantes. La respuesta correcta es... Tranquilos, matematicadores. Aún tenemos tiempo. Piensen bien su respuesta.
Vuelvo enseguida. No me gusta pensar que voy a irme lejos de aquí. Sofía, ¿qué es lo que siempre le he dicho? ¿Que no debo llegar tarde? Además de eso, ¿Que debo respetar a mis mayores? no, eso tampoco. Que observe más allá de las apariencias. Mire. Cuando veas el mar, quizá no te des cuenta de que todo comenzó ahí. La vida inició en el agua. Nosotros venimos de seres acuáticos, somos agua y como ella nos movemos. Estamos en constante cambio. Los grandes científicos aprendieron observando la naturaleza, porque es en ella donde se encuentran todos los cambios. Ella es la maestra de la vida. Solo al observar una manzana caer, Newton pudo explicar físicamente la caída y el movimiento de los cuerpos. Todo lo que sucede en la madre naturaleza puede ser explicable por la ciencia. Solo hay que buscar las preguntas adecuadas para obtener las respuestas que nos despejen nuestras dudas e interrogantes. Por aquí la dejé. ¿Dónde estará? Ajá, aquí está. ¿Y esa cámara? Mira, mi niña, ahora mismo tendrás una muestra de su funcionamiento. Digan todos: ¡matemáticas! ¡Matemáticas! Ahora tendremos un recuerdo de este momento. Así es, una imagen que nos recordará que un día usted y yo compartimos experimentos. Doctor Filos, creo que ya entendí qué son los triángulos semejantes. A ver, ¿me hace favor de explicar? Dos triángulos semejantes son iguales en su forma, pero con diferente tamaño. Muy bien, sin duda eres muy observadora. Los triángulos semejantes son como la ciudad y el campo, se suman para formar un todo. Pero eso lo revisaremos mejor en nuestra próxima clase. Me acabo de acordar de cuando fuimos al mar. No dejabas de reírte. Tío, ¿por qué no sales de viaje con nosotros? ¿Y quién va a cuidar las plantas? Le encargamos a Mariana que venga a regarlas. Doctor Filos, el cambio es algo natural. Para que algo exista tiene que cambiar. Ergo, usted tiene que salir al campo con nosotros para que el científico siga existiendo. Está bien, iré con usted. ¡Ay, qué padre! Es tardísimo, me voy. Adiós, tío. Adiós, querida. Encontremos el hilo negro. Ahora sí, matematicadores. Llegó la hora de encontrar el hilo negro de mi amigo Tales de Mileto. Él miraba en el mar un barco y pensó en cómo conocer la distancia en que se encontraba. ¿Cuál de estas representaciones gráficas muestra el razonamiento de mi amigo? Dos cuadrados semejantes, un triángulo y un cuadrado, dos triángulos semejantes. Y la respuesta correcta es... Mi amigo Mileto utilizó su teorema que dice dos triángulos son iguales si tienen dos ángulos y un lado respectivamente iguales. Si B es el barco y T es mi amigo Tales, la distancia que se quiere calcular es TB. Mileto caminó perpendicular a TB hasta el punto E, que marcó con una estaca. Siguió caminando una distancia EP igual a ET. Finalmente caminó perpendicular a TP hasta el punto D, desde donde se ven en línea recta los puntos B, E y D. Si PD es semejante a TB, entonces, al medir esta distancia, encontró la distancia a la que estaba el barco. Sencillo, ¿verdad? Quienes supieron la respuesta, felicidades. Y no investiguen más sobre el teorema de Tales, seguro en alguna ocasión tendrán que recurrir a él. Los espero en el próximo programa para que me ayuden a encontrar el hilo negro.
programa de hoy, Sofía aprendió las características de triángulos semejantes, así como algunas aplicaciones de los teoremas de Tales y Pitágoras. Valoró la importancia de ser semejantes y diferentes al entender la vida en el campo y la ciudad. Y comprendió que todo ser vivo está en constante cambio, que los hace ser semejantes pero diferentes en cada etapa de la vida. El sistema autosuficiente de respuesta algorítmica está por cerrarse. Sesión concluida.